De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. No van a entrar a no ser que vos y yo los metamos en el reino como los Martínez. Ojalá que hayan entrado los dos Martínez, ¿no? Los dos Martínez. Y todos los demás que tenemos que ir contactando, porque en definitiva fue lo que hizo Pedro después, metió gente en el reino de los cielos. Pentecostés abrió su boca, predicó, miles se convirtieron, entraron al reino. Él usó las llaves, estaría jugando así con las llaves. Los estoy usando, Dios. Y después para los no judíos, en la casa de Cornelio, el centurión romano, decirle que tenés al lado, usar las llaves. A ver, mirá las llaves, ¿están alumbradas o están con uso? ¿Las tenés en la mano? Siempre. A ti te daré las llaves y también le dice, y todo lo que atares será atado. O sea, Pedro, ahora que tienes la revelación y sabes quién es Cristo y sabes quién es tu enemigo, que es Satanás, los demonios, y que no pueden prevalecer contra vos, atá, Pedro, atá. ¿Qué es lo primero que le dice? Atá. Para después poder desatar, primero hay que atar los demonios. Y si no atás, van a estar sueltos. Pero Pedro, sos el que sos. Hay una cuña en tu alma, en tus estados espirituales, que te ensanchan, te llenan de valentías y estás presto para atar. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? Así que esta semana vamos a atar, ayuno, oración, atamos. ¿Solo atamos? Solo nos quedamos haciendo el trabajo espiritual que decíamos que no es todo hoy, decíamos que hay que salir a la cancha, hay que desatar. Y cuando vamos a alimentar a la gente en la calle o vamos a un anexo o lo que fuera, oramos primero, Señor, desatá. ¿Viste cuando recién estábamos previo al momento de la prédica? Orábamos, desatábamos. Atábamos por un lado y desatábamos por otro para que no haya nadie atado en este lugar ni a la distancia. ¿Y por qué no estás atado? Dale un aplauso grande y decirle, Señor, yo quiero ser y soy como Pedro. Aleluya. Y un poquito para atrás, más al relieve del testimonio de Pedro, acá también en Mateo, en el capítulo 14, tras, y con ellos Pedro, ¿no? Fueron obligados a entrar en la barca, versículo 24 del capítulo 14. El Señor dice que los hizo entrar, ¿no? Versículo 22, hizo que sus discípulos entraran en la barca. Y entre ellos Pedro ahí sumiso, voy a meterme en el culto, me voy a meter en la iglesia porque el Señor me mete en la barca. ¿Sos de esos, Pedro? O somos medio rebeldones, ¿no? El Señor te quiere meter en la barca y para un poquito, Dios, hoy está frío, mañana va a hacer calor y ahí vamos, postergando. Pero bueno, él entró
Y tras entrar juntamente con los demás, porque somos de rebaño, somos de grupo, somos de la barca de Dios y tenemos también nuestra propia barca, entonces dice que la barca donde estaba Pedro, por el de Pedro, empezaron a ser azotados. ¿Sabes lo que es un azote, no? Y tenés que mirarlo en la historia, ¿no? Los azotes eran latigazos, guash, y otro, guash. Y volaban pedazos de espalda, y salpicaba la sangre, azotes, golpes. A veces, donde más duele y donde más se usaba azotar en las espaldas, ¿no? Muchas cosas nos golpean por atrás. Pero dice que, versículo 24, que el azote era por olas nada más, agua. Agua. Lo que parece que es terrible, qué horror, lo que me está pasando, cómo me está azotando la situación, es agua. Es inconsistente, ¿entienden? Es algo que hay que perderle importancia. Es agua, olas, nada más. Pero estaban recibiendo azote, y con ellos Pedro. Tenían vientos y vientos contrarios. Se hizo la noche. ¿Y qué? Y Jesús no estaba con ellos. De hecho, dice que despedida la multitud, versículo 23, Jesús subió al monte a orar y estaba allí solo. Ellos estaban como sin Jesús, viviendo un momento mortal, si se quiere, letal, muy feo, muy peligroso, de mucho que, versículo 26, de mucha turbación. Ya se habían puesto un poco pavos porque ya veían fantasmas. Hay gente que ya ve cualquier cosa, ¿no? ¿Qué está diciendo, no? Porque esto, porque aquello, y que demonios por acá, por allá. Ya ven fantasmas. Y dice que las voces, las conversaciones, lo que salía de sus bocas eran palabras de miedo. Y entonces Jesús, que es Jesús y es fiel, y que por momentos como que no estuviera, pero él estaría con el telescopio mirando allá a ver qué está pasando allá con los míos. Y cuando vio que ya hacían agua, se les apareció como en esta mañana y les dio palabra y dijo: tengan ánimo, yo soy Dios, yo estoy con ustedes, yo soy, no teman. Entonces Pedro ahí, porque tenía lo que tenía adentro, una nueva naturaleza de transformación, llenó a Simón, era Pedro, bastante malentonado, dice: Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Pedro descendió, sí, y andaba Pedro sobre las aguas, el gran supercampeón haciendo proezas, cosas maravillosas, cosas que nadie puede hacer. ¿Eres un Pedro? Vas a hacer cosas que nadie puede hacer. Sí, capaz que no sé, no dice la escritura que se hubiera captado, pero sí dice que le entró de su vieja naturaleza de Simón, hijo de Jonás, le entró el miedito, porque empezó a mirar hacia donde no tenía que mirar, y tuvo miedo, y en ese miedo de confusión comenzó a hundirse. Comenzando a hundirse, está hablando que fue algo paulatino, es algo lento pero progresivo. Cuidado con eso, porque nos vamos acostumbrando a niveles de hundimiento, y cuando lo queremos acordar ya no solo no damos pie, sino que no tomamos oxígeno, nos estamos asfixiando en las situaciones. Comenzó a hundirse y la desesperación. Una situación de aturdimiento, de temor, tras haber sido levantado por Dios. Ahora él se estaba hundiendo, no el diablo, él se estaba hundiendo por sus temores y sus miedos. Y el Señor, cuando escucha el clamor, porque el Señor escucha el clamor, lo reprendió. No vino con pobrecito Pedrito: Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿de qué estás hecho? ¿No te dije? Y él tuvo que aceptar y recibir. Y nunca te acobardes tanto cuando te toque a vos también aceptar y recibir las reprensiones que Dios te quiera dar.
No todos la aguantan, ¿eh? No todos. Dice que si soportamos la disciplina, dice en Hebreos, ¿no? Si soportamos. Hay gente que se revela y dice, no te aguanto, Dios. No. ¿Cómo me vas ahora a venir con esto? Y mírame yo como estoy empapado y llenísimo de problemas y a punto de morir. Y a veces lo que menos esperábamos y pensábamos no viene de parte de Dios, porque nos ama, también nos reprende. Levanta tu mano y decirle: gracias, Señor. Gracias por tus reprensiones. Pedro, que además que Mateo 8, búsquenlo. Queríamos tener proyección hoy y no fue posible, pero bueno, mejor manejo de Biblia. Mateo también, pero capítulo 8, Pedro recibe a Jesús en su casa disfuncional, en su casa desordenada. ¿Por qué lo digo? Porque ahí lo primero que dice la visión bíblica, dice que estaba la suegra. Y eso es desorden, hermano, y no tenemos nada contra la suegra, no tenemos nada contra los temas generacionales, pero sí tenemos mucho con la palabra de Dios, que desde Génesis y por toda la Biblia, y también citado por Jesús, dice: dejará padre y madre para unirse con su mujer. Pero acá había una situación que bueno, mucho en este tiempo se da, a veces forzosamente, porque no queda otra. Pero hay casos que sí queda otra. Hay casos que más allá de separación física y geográfica, se sigue teniendo a la suegra y al suegro en casa. La palabra dice que no abras demasiado tu puerta para buscar tu propia ruina, sino que bueno, hay que abrirla, y para que haya unidad hay que dejar la parentela allá donde tiene que ahora quedar, porque ahora esta es mi mujer, tiene que decir el hombre, y ella tiene que decir: este es mi marido, y los dos serán una sola carne. Y el único que va a estar en el medio es Jesús. Es cordón de 3 dobleces el matrimonio. No se puede meter nadie más. Así que lo primero que podemos ver donde llega Jesús es a ordenar la casa, a visitar la casa. ¿Por qué no desordenada? Donde además había postramiento. Justamente lo que no tendría que estar ahí fue lo que estaba postrado, ¿no? Las cosas vienen como un mensaje muchas veces. Cuando me pasa algo malo, hay que considerar por qué. ¿Por qué, suegra, estás postrada, no? Capaz que tiene relación con lo que estamos diciendo. Pero lo cierto es que, claro, Dios no nos quiere postrados. Y Dios es un Dios de bendición, de familia. Y en esa casa había postramiento. Postramiento es: no me puedo levantar, que está abatido, que está derribado, está postrado, y dice que estaba con fiebre, había enfermedad, algo que estaba sobrecalentado. Eso es la fiebre, ¿no? ¿Cuánto tenés de fiebre? ¿Cuánto calor de sobrecalentamiento físico quiere decir tener? ¿Cuántas cosas se sobrecalientan en el hogar? Entonces, porque Pedro era Pedro, un amado, un hijo, un nacido de nuevo, uno tratando, más allá de sus tropiezos, de caminar en su nueva naturaleza, Pedro, pero por momentos se le aparece lo anterior, pero cada vez despojándose más de lo viejo. Entonces recibe la visita de Jesús, versículo 15, y dice que Jesús tocó. Y cuando Jesús toca, y viene para tocar familias, viene para tocar lo postrado, para levantarlo, viene para tocar los enfermos, para sanarlos. Entonces el toque de Jesús hizo que la fiebre se alejara y lo sobrecalentado se enfriara. ¡Wow! Ahora estamos en paz, nos podemos mirar a los ojos, podemos hablar bien. Se fueron los sobrecalentamientos y tantas cosas ante un toque de Jesús. Levanta tu mano y decirle: Señor, visita mi casa. Visita mi casa. Pero, decí conmigo, pero no termina acá. Pedro termina abriendo su casa como hogar luz. ¿Por qué te lo digo? Porque tras esto
bueno, que la que estaba postrada se levantó sana, la suegra, y servía a Jesús. Entonces no dice que se fue de la casa, sigue la historia. Entonces dice, llegando la noche le trajeron muchos endemoniados a la casa, ¿sí? Y echó fuera a los demonios en el culto hogareño y sanó todos los enfermos en la casa. Aleluya. Qué lindo, hermano. Mi casa y yo serviremos al Señor. Es realmente un desprendimiento que no hay que sufrirlo, en verdad, hay que disfrutarlo, el entregarle nuestras casas a Dios, sin tener miedos. No, porque mi casa y esto y aquello, y quién va a venir, y acá se llenó de endemoniados. ¿Escucharon? Se llenaron de endemoniados. Pero el Señor hizo tremendas cosas. Cuando salíamos el jueves, siempre, bueno, teniendo un prólogo, ¿saben qué? Estén preparados, porque Dios en esos ámbitos de necesitados y gente nueva es donde más Dios hace milagros. ¿Dónde hay más milagros? Sino, por ejemplo, en la campaña evangelística. Porque a veces hay tan pocos milagros en la iglesia, porque ya estamos todos bendecidos, ya estamos todos sanos. Y cuando hay una necesidad mayor, como es una persona nueva, toda esa gente nueva que sí se le daba lugar y cabía dentro de la casa de Pedro, entonces el Señor, con un 100% de efectividad, a los muchos endemoniados con la palabra echó fuera a los demonios, y con el 100% de efectividad sanó a todos los enfermos. Y le damos un aplauso grande, aleluya, porque Pedro, Jesús quiere visitar tu casa, Jesús quiere usar tu casa. Como también, porque Pedro, ahora estoy en Lucas 5, ya casi terminamos. Lucas 5, a partir del versículo 3, Pedro también tendría que aprender a ser prosperado. Porque, amado, yo deseo, Pedro, que seas prosperado en todo. Entonces Pedro tenía que darle, sí, la conformidad esa del corazón prosperador de Dios, deseoso de que cada uno de nosotros tengamos abundantemente y hasta de sobra. Tenía que Dios tomarse un tiempo para enseñarle a su amado Hijo, partido al medio por la revelación del Padre, de quién era Jesucristo, tomarse un tiempo para que Pedro salgas de donde estás económica y financieramente, porque yo te quiero dar más. En otras palabras, estaba pasando eso cuando versículo 3 del capítulo 5 de Lucas, ¿me siguen? Dice que había algunas barcas por ahí, pero versículo 3, Jesús decide entrar en la barca de Simón. Es decir, está hablando, está en bruto todavía. En el tema de prosperidad, todavía tiene que pasar a ser un Pedro. Está todavía en lo anterior, pero iba a aprender lo nuevo. Entonces que había otras barcas, pero Jesús decide por nuestros bienes también. Jesús decidió por los bienes, por la barca de Pedro. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen, Señor, todo lo mío es tuyo? Haz lo que quieras, entra en mi barca, en lo mío, porque sos mi dueño, sos mi Señor. Así que, como yo le he dicho en muchísimas cosas, le digo gráficamente, mi chinito, mi auto, mi BYD Fretless, que ya están los casi 250.000 kilómetros, y le habremos dado carretera y palo al pobre, pero está re bendecido. Todos los hermanos saben que no es de uno, es una barca del Señor. Y es un poco lo que estaba pasando ahí, capaz un poquito por fuerza y a criterios para revelárselos luego mejor al apóstol Pedro, pero te había mencionado como Simón. ¿Qué hace Jesús? Bueno, si lo podemos mencionar así, se adueña, con el permiso del dueño, de la barca de Pedro, y se sienta Jesús en la barca, y desde ahí Él hace lo que quiere. Enseña a Jesús desde la barca de Pedro a la multitud. Desde la barca de Pedro mirando cómo Jesús usa lo de Él, su barca, su empresa, su trabajo, sus bienes. Jesús, estás usando lo mío para ti y para tu reino.
para las almas, para que se ganen almas. Señor, voy a prestar mi auto, voy a ir algún jueves, los que tienen auto, y voy a tomarme todos los jueves, mirá más, porque yo quiero que uses lo mío para salvar almas, Señor. Y eso sin mucho mediar ni preguntarle, porque Él es el Señor de toda la tierra. Así que Jesús hizo, así que dejalo a Jesús que haga, porque a veces vienen los llamados, vienen los pedidos. No puedo, o no esto, o no aquello, y no es sino un santo rezongo para decirte, tal como a un Pedro, que tras esto y a través de esto Dios te quiere prosperar. Ya venimos viendo que Jesús usó la casa de Pedro, listo, pero ahora yendo aún más. Entonces versículo 4, cuando Jesús terminó y dijo, ya hice lo que yo quería, ya hice todo y sin límites, y cuando Él terminó, ahí quietito el dueño de la barca mirando el reloj, capaz, bueno, ¿cuándo va a terminar Jesús con mi barca? Yo la quiero, yo la necesito, yo tengo cosas que hacer. Pero él quietito, sabiendo quién era el que estaba ahí, cuando Jesús terminó de hablar, de enseñar y predicar como lo estaba haciendo desde la barca, entonces ahora la mirada se volcó de Jesús hacia Pedro y le dijo, echa las redes para pescar. A un Pedro que hasta el momento no había sacado nada, a un Pedro que hasta el momento había trabajado toda la noche pero no le había servido de nada, pero ahora, en obediencia también a Jesús y a su palabra, echaré la red, dijo Él, en tu palabra. Y dice que habiéndolo hecho, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces. ¿En dónde? En la barca que le había prestado a Jesús. ¿Cuántos dicen? Gracias a Dios. Porque si te doy lo mío, vos me vas a prosperar. No nos tiene que costar, y a partir de hoy, que no nos cueste darle la ofrenda, darle los diezmos. Hay gente que está preocupada, pero los diezmos, sí, están en la ley, pero están en el Nuevo Testamento, sí están, mira. En estos días estuve visitando a alguien que está tropezando mucho con esos temas, entre otros, pero además le dije, nuestro padre Abraham, del cual somos descendencia, dio los diezmos de todos a Melquisedec cuando no había palabra que le dijera da los diezmos, no había ley, Moisés no existía todavía, y en ese corazón enamorado de Dios, sin que nadie se lo dijera, le nace a Abraham dar los diezmos de todo, esté o no esté, aunque está, hay que darlo a Dios. Si no le damos nuestra barca y lo que el Señor nos está pidiendo, también las ofrendas y los diezmos, vamos a seguir trabajando, y se nos hace la noche eterna y no vamos a sacar nada más que lo mínimo, indispensable. Pero Pedro conoció la prosperidad de Dios. Y no solo se llenó su barca, sino que hizo señas y bendijo a otra barca también. Dale el aplauso, aleluya, decirle amado, yo voy por ahí también. Yo quiero ir por ahí también. Ahora sí, ya terminando, Gálatas, capítulo 2, buscamos. Nuevo Testamento, Gálatas. Pasa el tiempo, aquel revelado Pedro, con la revelación del Padre, con esos nuevitos, en estreno, viviendo una experiencia totalmente nueva, renacido recientemente, viviendo un momento tremendo y pujante. Pasa el tiempo, ¿y qué? Gálatas capítulo 2 y versículo 11, Pedro, dice el apóstol Pablo, que estaba ese sí que estaba fuerte y firme, pero no, Pedro no tanto, al pasar el tiempo, Pedro, versículo 12, dice que ahora se retraía. ¿Lo ves? Gálatas 2, versículo 12, segunda mitad del versículo, Pedro se retraía. Me quedo aquí. Un pasito para atrás. Que no haga otro. Me retraigo. Y se apartaba. A un lado, se apartaba para el otro. Tenía miedo. Estaba en simulación. Disimulaba. Simulación. ¿Podemos caer en simulación nosotros? Y sí, porque podemos mostrar lo que no somos. Y somos buenos en simulando.
Yo podría estar acá haciendo toda una perorata de cosas y ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué ungido que está el pastor! Pero si eso fuese hueco, en realidad que no lo es, gracias a Dios y por la salvación de ustedes también, sería mera simulación. Y así estaba Pedro huecado, llevando adelante una apariencia. Él estaba arrastrado y arrastrando a otros con esa, aún dice, hipocresía. No era de los que andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, versículo 14, lo estoy leyendo, Pablo dice: le dije a Pedro, le canté a Pedro las 1001, porque era digno de ser resistido cara a cara. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto de retraerte, de disimular, de tener miedo, de apartarte? ¿Qué pasa contigo, Pedro? Un llamado de atención, otro hundimiento de Pedro. Pero bueno, en verdad todos sabemos cómo terminó Pedro, ¿no? Dice que hasta las sombras de Pedro sanaba. El que había también llorado amargamente su pecado fue restituido, fue restaurado, fue sacado del pozo. Ese pozo religioso, porque se había vuelto un religioso. Era como los demás religiosos de aquellos días que estaban judaizando y que no querían juntarse con los gentiles, porque para ellos era poca cosa y eran inmundos inclusive. Yo no sé si viste, y no es alarde para la gloria de Dios, si viste la foto, que a mí no me gusta salir en las fotos, pero bueno, estaba justo yo ahí y Guido, soy culpable, el fotógrafo, cuando el jueves, no sé si viste, yo estaba abrazando a uno de los Martínez, a 0 distancia social, sin tapabocas. ¿Saben cómo terminé cada una de las personas que contactamos en esa noche? Abrazándolos, sin tapabocas. Está loco, pastor, sí estoy loco, pero estoy inmune, mírenme, porque no hay contagio. No hay por qué mirar por arriba del hombro. Pedro estaba mirando por arriba del hombro a los gentiles como con aire de superioridad. Estos, retracción. Pero algo pasó con Pedro, y Pedro, porque tenía una huella de Dios, se reivindica, se acomoda y se pone ante la mirada y los ojos de Dios de vuelta como un acepto. Inclina tu rostro y vamos a orar. Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.